Mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla. Y hoy me gustaría hablar de un libro que acabo de terminar, que es una ruta o una visita guiada o un recorrido por la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Está en inglés, pero lo que me ha gustado de este libro es que si has leído la Suma Teológica de Tomás de Aquino, es una obra gigantesca. Y, y los argumentos, los capítulos y las preguntas y respuestas, todos son muy interesantes, pero es una obra tan larga, tan densa, que es fácil perder el hilo conductor de Tomás de Aquino, es fácil de perderse en los detalles, perder el bosque por los árboles. Es una obra muy, muy interesante y muy buena, pero lo que me gusta de este libro es que yo lo leí en 2 semanas, creo, más o 2 semanas. Y este libro quita todas las preguntas y las respuestas y solo presenta la teología de Tomás de Aquino, su propio pensamiento. Entonces, es un resumen de 450 páginas de la suma teológica que muy poca gente puede dedicar años y años para estudiarlo. Así que me gustaría hablar de la obra, bueno, de esta obra, y estoy dando por sentado que esta obra resume bien la Suma Teológica de Tomás de Aquino. He leído porciones, a veces extensas, de la Suma en inglés y también en latín, pero gracias a esta obra, he podido por primera vez comprender en 2 semanas. O sea, ya podía mantenerlo todo en mi mente, ver toda la Suma Teológica de Tomás de Aquino por primera vez. O sea, he visto los hilos conductores, los temas principales de Tomás de Aquino. He podido ver cada argumento, qué es lo que está diciendo, qué es lo que no está diciendo. Ahora, hace falta mucho más estudio para matizar cada afirmación, pero la obra ha sido útil. Y la verdad que me quedo sorprendido por el acuerdo que tengo con Tomás de Aquino en muchísimos puntos de doctrina. Así que me gustaría compartir un documento que acabo de hacer, pero esto es el índice de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Estos son los capítulos, ¿vale? Y lo que he hecho es que he puesto en verde los títulos de los capítulos con los que tengo acuerdo o que no veo, no hay nada inaceptable, ninguna cosa inaceptable, o que hay muy poco desacuerdo entre Tomás de Aquino y yo. He puesto en amarillo los títulos de los capítulos con los que tengo algo de desacuerdo, y he puesto en rojo los títulos con los que tengo mucho desacuerdo o desacuerdo importante. O debería decir, mucho desacuerdo y o desacuerdo importante. Y su obra se divide en 3 partes y se queda incompleta la obra porque falleció antes de poder terminarla.
Así que la tercera parte tiene un suplemento añadido después de su muerte. Y se divide en tres partes. La primera parte, la segunda parte, y la segunda parte tiene dos partes. La primera parte de la segunda parte y la segunda parte de la segunda parte y la tercera parte. Y más o menos podemos dividir o podemos... la lógica de estas tres divisiones, más o menos, es que la primera parte habla de Dios y su creación. La segunda parte habla del hombre. Y la tercera parte habla de Cristo, el Espíritu. Bueno, Cristo y el Espíritu. Y la iglesia. ¿Ok? Y bueno, ya lo habéis visto, porque lo he enseñado un poco, pero mira esto. Esto es mi lectura, pero también yo leía su obra con ojos protestantes. No necesariamente, bueno, desde mi perspectiva, sí, pero desde una perspectiva más general, de una perspectiva protestante, yo estoy de acuerdo con toda la primera parte. Absolutamente todo. No veo ninguna cosa inaceptable o estoy totalmente de acuerdo o hay muy poco desacuerdo. Son detalles. Y mira, la primera parte de la segunda parte, estoy totalmente de acuerdo con todo, menos un capítulo sobre los vicios y pecados. Y yo estoy de acuerdo con mucho lo que dice aquí, pero no de todo, porque hay algo de desacuerdo aquí. Pero mira esto, la primera mitad de su libro, estoy como protestante, me siento muy cómodo con lo que he leído. E insisto, yo doy por sentado que este libro resume bien su argumento, porque he leído porciones extensas de la Suma, pero no la he leído entero. La segunda parte de la segunda parte también estoy casi totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Ahora, yo he puesto algunos de los capítulos aquí, en parte en verde y parte en amarillo, porque eh, yo me quedo aquí entre los dos, entre verde y amarillo, con este capítulo de la religión. Entonces, para recordarme y para señalaros a vosotros que, bueno, estoy de acuerdo con mucho, pero hay algunas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no me siento cómodo con verde ni con amarillo, así que lo he puesto en verde y amarillo. Entonces, las primeras dos partes, tengo algo de desacuerdo con algunas cosas que dije sobre los vicios y los pecados de la religión y los estados de la vida. Aquí va a hablar de los monjes, por ejemplo, el monasticismo y otras cosas. Ahora, podemos hablar del monasticismo en otro momento, pero eso es el tema del capítulo. En otras palabras, cuando Tomás de Aquino habla de Dios, sus atributos, la Trinidad, su creación, o el hombre, el alma del hombre, de las virtudes, yo estoy casi totalmente de acuerdo con él. Casi totalmente de acuerdo. Es cuando llegamos a la tercera parte que no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y veis, por primera vez aparece capítulos en rojo sobre la Virgen María. Ahora, yo estoy de acuerdo con cosas que dice aquí, pero desde una perspectiva protestante, y diríamos desde una perspectiva bíblica e histórica, Tomás de Aquino aquí se pasa. También con la Eucaristía, la Santa Cena. Y el suplemento sobre la penitencia. Ahora, estos son los pensamientos de Tomás de Aquino, pero no sé de dónde viene esto. No soy experto en Tomás de Aquino y su Suma. No sé de dónde viene esto, pero sí que sé que hay
se nota cambios de obras, las primeras obras de Tomás de Aquino y las últimas obras que escribió. Es decir, que podemos detectar un desarrollo en su pensamiento. Entonces, no sé de dónde viene material para el suplemento aquí, pero me pregunto si este material aquí refleja el pensamiento maduro de Tomás de Aquino o no. No lo sé, pero bueno, lo quiero decir. Y aquí cuando él habla de Cristo y la iglesia, es donde tengo más problemas como protestante. Sobre todo con la Eucaristía, la penitencia y María. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con mucho, pero no con todo. Y tengo algunas preguntas, algunas dudas. Ahora, ¿por qué quiero compartir esto? Pues dos motivos. Número uno, como protestantes hay muchísimo, muchísimo que podemos apreciar de este gran maestro de la iglesia. Muchísimo. Y sobre todo cuando él habla de Dios, sus atributos, el hombre, como protestantes podemos leer esta obra casi con plena confianza. O sea, deberíamos estar de acuerdo con él en estos temas. Así que es la primera razón por la que quería compartir esto, es porque Tomás de Aquino, él también es nuestro como protestantes. Y la segunda razón es porque al leer este recorrido de la suma teológica de Tomás de Aquino, también me confirmó una tesis que voy desarrollando sobre la reforma protestante. Las objeciones no llegan hasta la tercera parte, realmente las objeciones importantes. Y en esa sección va a hablar principalmente de la iglesia, ¿vale? Y si pensamos en la estructura del credo apostólico o el credo niceno, tenemos Dios el Padre, el Creador, Dios el Hijo, el Redentor y Dios el Espíritu, el dador de vida o santificador. Tenemos la persona y su obra. La gran obra de Dios el Padre es la creación, del Hijo es la redención, y es verdad, obvio que cada miembro de la Trinidad está presente y activo en la creación y redención y tal, pero bueno, el protagonista, digamos, es el Hijo y el Padre. Pero la gran obra del Espíritu es la Iglesia, es su gran obra. Dios él, digamos, consigue la victoria sobre la muerte en Cristo. Ahí tenemos las primeras dos partes del credo. Dios consigue la salvación, consigue la victoria sobre la muerte en su Hijo. Y ahora la tercera parte. Y la manera en la que tú y yo, como seres humanos, la manera en la que tú y yo nos aprovechamos de esa victoria es a través del Espíritu Santo. Y ahí tenemos el Evangelio, el credo apostólico, el credo niceno, e incluso la estructura más o menos de la suma teológica. La reforma protestante no tuvo nada o mucho que ver con Dios el Padre como creador. Y no tuvo mucho o nada que ver con Dios el Hijo, el Redentor. Ahora, cuando uno quiere hablar de María
como co-redentora, pues vale, ahí entre algunas cosas. Y también uno puede hacer el argumento que la reforma protestante tuvo que ver con el artículo en el credo que dice que Cristo se bajó. Y si Él se bajó, nosotros no tenemos que subirnos por nuestras obras. Ok, vale. La reforma tuvo que ver con la obra del Espíritu, no con la persona del Espíritu. Con eso estamos de acuerdo con los católicos romanos. Pero la reforma protestante tuvo que ver con la obra del Espíritu, es decir, la Iglesia. Y específicamente los artículos del credo que hablan de la Iglesia, que es la Iglesia, y la remisión de los pecados. Y al leer la Suma Teología de Tomás de Aquino, eso fue una confirmación que esta teoría que voy desarrollando, es correcta. Que los católicos romanos y los protestantes tenemos en común Dios el Padre y Dios el Hijo, quizá con algunos matices y tal. Pero lo que no tenemos en común es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que nos aprovechamos del perdón que se nos ofrece en Cristo? La Iglesia Católica Romana tiende hacia una visión más influida por Aristóteles y la internalización de los hábitos, o para usar el lenguaje cotidiano, una combinación de fe y obras. ¿Ok? Y los protestantes tendemos hacia la sola fe, sola gracia, solo Cristo. Bueno, quería compartir esto y bueno, si tenéis algunas preguntas, algún comentario, por favor, escríbelo en los comentarios e intentaremos a responder lo antes posible. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.